Inge tiene apagado el micrófono. Ya. Esta sería la secuencia de movimientos, ¿no? Esta sería la secuencia de movimientos. Tenemos 9 etapas donde B va a salir 3 veces, ¿ya? B va a salir 3 veces. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de movimientos, ¿no es cierto? En el diagrama de movimientos nosotros vamos a tener el elemento, la función, y otra vez me quedó corto. Vamos a tener el elemento, la función y las fases, ¿no? O las etapas. Inge, una pregunta. ¿Sí? ¿El la no entra nunca? Así. Aquí vuelve a entrar A, después de esto entra A. Y aquí sale y vuelve a entrar, ¿no? Sería la etapa 10. Tiene razón. Entonces, el elemento, vamos a comenzar con el elemento A, es sostener, ¿no es cierto? Sostener. Y vamos a poner aquí las etapas. Entonces vamos a comenzar con etapa, desde la etapa 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Entonces, el A, cuando comienza la etapa 0, ¿no es cierto? Voy a hacerlo desde aquí. El A comienza a salir. En la etapa 1, el A ya está completamente afuera. Y se mantiene hasta la etapa 8, donde ingresa, ¿no? Entonces voy a dejarle hasta ahí. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, ¿ya? Ahora el B, que tiene la función de remache, ¿no es cierto? Remache. La B empieza afuera, en la etapa 0. Cuando ha salido el cilindro A, entonces él comienza a salir hasta llegar al 2. Y una vez que sale, ingresa, ¿no es cierto? Luego vuelve a salir. En la etapa 3, ingresa. Y así durante 3 veces. Y luego ya se guarda, ¿no? Entonces, una vez que este se guarda, este comienza a guardarse. La etapa, el cilindro C, que es expulsión, se mantiene abajo hasta que detecta que el cilindro A, ¿no es cierto?, ingresó. Cuando el cilindro A ingresó, sale y vuelve a ingresar. Y así se queda, ese termina en la etapa 10, ¿no? Ese es nuestro diagrama de movimientos, ¿ya? Bien, ahora vamos a hacer el graph set. Los contadores, ¿no es cierto? Ya que aquí tenemos 3 veces que se repite el mismo movimiento, nos simplifica este graph set. Vamos a hacer el graph set con contadores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí viene el start, ¿no es cierto? Bueno, aquí viene el T1, ¿no es cierto? Que ya les expliqué. Aquí viene la etapa 1. Entonces, en la etapa 1, lo que vamos a hacer es que igualmente el cilindro A salga, ¿no? Entonces, A más, ¿no es cierto? Después viene la etapa 2. La etapa 2, lo que vamos a hacer es que B salga, ¿no es cierto? B más. Después de que, bueno, aquí ya lo habíamos visto, perdón, es A1.
se enciende A1, ¿no? Cuando sale A más, la transición es A1. Cuando sale B más, la transición es B1. No sé por qué. Ya. Se ve medio raro. Y cuando sale B1, cuando sale B, ¿no es cierto? La siguiente es que B ingrese, B menos, ¿no? Cuando B ingresa, esto es B0, ¿no es cierto? Y aquí está la acción del contador, porque el contador aquí, en este punto, va a volver a repetir esta acción durante o por 3 veces consecutivas. Contador igual a 3. Nos simplifica el GRAPS. Ahora, una vez que el contador hizo 3 veces, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que venimos a la etapa 4. Y en la etapa 4, A ingresa, ¿no es cierto? Después de que hace todo este proceso de aquí, que son 3, que ya lo simplifiqué con el contador. A ingresa, ¿no es cierto? A ingresa A. Una vez que A ingresa, ¿no es cierto? Tengo A0. Lo siguiente es que en la etapa 5 se sale. Cuando se sale tengo un C1. Y la última etapa, la 6, es que se ingresa. C menos. Y esto se vuelve a repetir acá. Y obviamente aquí la transición entre esta etapa 6 y la etapa 1 es C0, ¿no? Y esa es la forma en la que nuestro contador simplifica las cosas, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Una marca, ¿ya? Entonces vamos con M0, una marca o una bobina, ¿no? M0 comienza con el start. M0 comienza con el start. Y M0 es igual a la transición anterior, ¿verdad? La transición anterior por el estado anterior. Entonces, la transición anterior en este caso, lo voy a poner aquí. Lo puse aquí, ¿no es cierto? Que es la transición con la que ingresa. Que en este caso sería C0. La transición anterior sería C0. Entonces, más C0, ¿ya? Más C0 por el estado anterior que sería M6. Por M6. ¿No es cierto? Más la transición actual por la siguiente, perdón, más el estado actual por el siguiente estado negado. Entonces, más el estado actual que es M0 por el siguiente estado negado. ¿Ya? Vamos con M1. M1, ¿no es cierto? Aquí M1 es la transición anterior, que en este caso sería T1, por el estado anterior, que es M0, más el presente estado, que sería M1, por el siguiente estado, perdón, M1, aquí me equivoqué, ustedes no lo vieron, ni lo verán. M1 por el siguiente estado, que sería M2 negado. ¿Ya?
Hasta ahí no hay nada que decir, ¿verdad? Aquí, perdón. Vamos a añadirle la etapa siguiente. En este caso, la etapa siguiente es M3 por la transición siguiente. Por la transición siguiente, que es B0. Y eso multiplicamos por contador negado. De esta manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se pone dentro del bucle? Dentro del bucle vamos a poner la transición anterior, ¿no es cierto? Que es A1 por la etapa anterior, que es M1. Más la transición actual por la etapa siguiente negada. Es decir, M2 por M3 negada. Más la etapa siguiente, que es M3, lo que está dentro del bucle, ¿no? M3 por B0, por la transición anterior, perdón, por la transición siguiente. Entonces, la etapa siguiente, en este caso estoy en M2, la etapa siguiente es M3, por la transición siguiente, que es B0. ¿Ya? La transición siguiente, que es B0. Y todo eso multiplica al contador. ¿Sí? ¿Sí está entendido? Así hacemos que nuestro bucle con contador, ¿no es cierto? Aquí condicionamos que nuestro bucle con contador siga funcionando a menos que el contador termine, a menos que el contador termine y el cilindro esté adentro, ¿ya? Eso es lo que estamos condicionando con esta etapa M2. Entonces, la siguiente etapa, que será M3, la siguiente etapa, que será M3, ya será simplemente la etapa anterior, ¿no es cierto? Que en este caso, la etapa anterior de M3 será M2 por la transición anterior, que será B1. M2 por B1, ¿no es cierto? Más la etapa siguiente, ¿no es cierto? Que la etapa siguiente será, perdón, más la etapa actual por la etapa siguiente negada. Entonces, la etapa actual es M3 por M4 negado, ¿no? La etapa actual, que es M3 por la siguiente etapa, que es M4 negado. Pero esto también está dentro de un bucle. Esto también está dentro de un bucle. Así que para que se salga del bucle, yo tengo que multiplicar todo esto por la siguiente etapa, que será M4 negado. Perdón, aquí hay un error. Aquí, esto está bien. Pero es a ver, esta es la etapa actual M3 por la siguiente etapa negada. Pero ¿cuál es la siguiente etapa? Si yo me pongo aquí, la siguiente etapa será M2. ¿Sí me explico? Porque estoy haciendo el bucle. Será M2, no será M4, ¿no? Aquí es M2, porque estoy en un bucle. Entonces será la etapa actual por la siguiente etapa, pero esta etapa tiene que ser, para que sea el bucle, negada. Entonces, perdón, de este punto
de este punto, ¿no es cierto? Que estoy en la etapa actual a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa va a ser M2, ¿no es cierto? Y cuando ya termine el contador, entonces la siguiente etapa será M4. Por eso M4 multiplica de manera negada a toda esta ecuación de aquí. ¿Ya? Y ahí sí ya terminamos el bucle y lo demás ya es como nosotros lo conocíamos. Voy a subirlo un poco más. Entonces ya estoy en la etapa 4. La etapa 4 ya será la etapa anterior, o sea, por la transición anterior, más la etapa actual por la siguiente etapa negada. Entonces vamos con M4. M4 ya será la etapa anterior, que será M3, por la transición anterior, que será B0, más la etapa actual, que es M4, por la siguiente etapa, M5 negada. M5 también será igual, la etapa anterior, que será M4, por la transición anterior. En este caso, estoy siguiendo ya solo el graph set. La transición anterior será A0, más la etapa actual, que será M5 por la siguiente etapa negada, M6 negada. Y M6 será igual a la etapa anterior, que será M5, por la transición anterior, que será C1, por la etapa actual, que será M6, por la siguiente etapa, que será M0 negada. ¿Ya? Y ahí están las ecuaciones. ¿Dónde está lo que hemos cambiado o lo que se ha cambiado con el graph set? Está aquí, perdón, con el contador. Está aquí, con el bucle, y está aquí, ¿no? Esto son las dos ecuaciones que se ha cambiado, ¿no? Ahora, quiero volver a explicar, bueno, esta quiero volver a explicar. Siempre que tengamos el inicio de un contador, ¿no es cierto? Vamos a tener etapa anterior, en este caso la etapa anterior es M1, por la transición anterior, más la etapa actual por la siguiente etapa negada. Hasta ahí es la ecuación normal, ¿no es cierto? Aquí viene la condición del bucle, más, ¿no es cierto? M3, que es la siguiente etapa, por la siguiente transición, M3 por B0. Entonces, miren, esta de aquí, M3 por B0, está aquí. Entonces, recuerden que estoy en esta etapa de aquí, estoy en 2, en la etapa 2. Entonces, la etapa 2 me dice que es la etapa anterior, M1 por A1, más M2 por M3 negada, ¿no es cierto? Más M3 por B0, porque esto está dentro del bucle. Es decir, esto se puede repetir. Ahora, a todo esto voy a multiplicar con la condición de contador negado. ¿Ya? Ahora, acá, en M3, si ustedes se dan cuenta, aquí M3, ¿no es cierto? Después de que se termine M3, la siguiente etapa puede ser la etapa 2, o la siguiente etapa puede ser la etapa 4. Entonces voy a condicionar eso en ecuaciones. Entonces, será la etapa anterior, ¿no es cierto? Será M2 por B1, la etapa anterior por la transición anterior, más la etapa actual, M3, por la siguiente etapa, que es M2 negada. Aquí, después de M3, vendría M4, pero recuerden que estoy en un bucle. Pero entonces, para condicionar que cuando ya se acabe el contador, pase a la siguiente etapa, a todo esto multiplico por M4 negada. ¿Ya? Y después ya vienen las ecuaciones normales, comunes y corrientes. ¿Sí? ¿Está entendido?